Saludos amigos de tecnético.com. Estamos ya próximos a que dé inicio. Oh, estamos frisados. Un momento. So that was our last year, 2022. We launched Autobot 2.0 in August 2022, and last 5 months we were able to put these robots on almost like 14 different locations across US, Canada, a couple of countries in Europe, Middle East. So it has been an exciting year, and what we have learned is we have tremendous amount of data, both from people who are using it and customers, and also our direct customers who are like restaurants or retailers. So we were able to demonstrate a couple of key strengths, which was around curbside deliveries, last mile and first mile deliveries, and also deliveries within airports. Now, all these deliveries are categorized into a single area, which is called hyperlocal deliveries. So we were able to automate all of these different hyperlocal deliveries, different geographies, different type of customers, and different type of products as well. So one thing which came out, out of the complete experiment of, running these robots back in like 2021 at airports was that, there are certain features which are required for these robots to be more, more adopted. Amigos de tecnético.com, estamos viendo la conferencia de prensa de Ottonomy. Es una empresa que está dirigida a vehículos para entregas en lo que ellos le llaman como concepto, a su concepto le llaman hyperlocal. O sea, esto no es para vehículos que van a recorrer grandes distancias. Esto es más bien para designar áreas muy específicas, no muy extensas, para desplegar estos vehículos para hacer entregas a domicilio y a negocios de esa área. Vamos a seguir escuchando. All these deployments which we saw were fully autonomous, and they were both indoor and outdoor. When we talk about indoors, we were live at airports like Cincinnati International Airport, Pittsburgh Airport. También está hablando de lugares como aeropuertos que pueden ser muy extensos. Last mile delivery and first mile delivery. So, por ejemplo, imagínate que tú estás en tu el área de espera, la sala de espera para salir en un vuelo y se te antoja algo y tienes tiempo, pues aparece un robot y te lo llevo.
and a lot more. So we are all covered under NDAs as well, not to reveal all the names. But yes, I think one of the key aspect which we wanted to highlight is that all this is possible because the market demand is huge. And that market demand is emanating out of high labor shortages and long-term solution for one of the most complex leg of supply chain, which is delivery. So just to add on to this, one of the key message this year is launching the Autobot 2.0's Yeti. So Yeti is basically focused around one of the key aspect, which is unattended deliveries. Now, all the delivery robots which are there out in the market, there has to be somebody who has to pick up the items from the robot. Now, what if people like you and me are busy with something else, and we can't take that delivery at that point? So these Autobot Yeti is answering that unattended deliveries question by delivering the packages at your doorstep, or delivering it in any of the lockers which are there at the societies. So I think this is one of the key messages which we want to highlight this year, because unattended deliveries, these are majority of these deliveries are around groceries and e-commerce packages. When it's food and beverage, I think it's still 70% of the deliveries are collected by the person, but remaining 30% are still unattended. So we are focusing these unattended deliveries for e-commerce packages right now, and the flexibility on the robot which we have gives us enough maneuverability so that we can have different configurations. So let's do it this way. This is the robot right in front of me. So one of the key aspect is the robot is qué pena que no se vea, que no tenga un camarógrafo allí para que podamos verlo. Afortunadamente tenemos aquí imágenes del website. All the four wheels are powered, and all the four wheels can steer at the same time. Also, if we look at different parts of the robot, so if you can just turn the robot, yeah. So the robots have these compartments wherein we can get different items from each compartment. So we can Son have dos compartimientos, de uno, de dos, en este caso de ese que estamos viendo. Amy, where are you? So you can get a bottle of water from here. So that should be one way of looking at it, how one of the cabins can enable to pick up different items from the robot itself. And so this is straightforward. So we can pick up the bottle, and this is straightforward. So you have to be there to take these deliveries. Thank you, Amy. Yeah, you can take it away. That's yours now. So apart from this, like what happens when you are not there? So when Amy is busy on a Zoom call, what do we do there? So at that point in time, we have something which is the most critical element of last mile delivery, which is unattended deliveries. So we have it, these robots can actually deliver packages to your doorstep or any of your, lockers. So that's a 16-inch algo pasó ahí, no sabemos qué, pero algo pasó ahí. Safe by all the logistics 3PLs and all the standard outlets. So that's why we are focusing on e-commerce at this point, and also at retail. So that's it from our side at this point in time. If you have any questions, please feel free. Ahora es el momento en el cual la prensa hace preguntas, pero estamos buscando a ver cuáles son exactamente los anuncios que la compañía ha hecho, porque hasta ahora lo que han explicado cómo funciona, pero eso está en el website. The high maneuverability comes, very handy, especially when you saw the videos of, maneuvering in snow. That too is very efficient when we have different type of, power. No, si hay una de las cosas que tal vez me pondría un poco triste, sería el saber que
cartero, el que viene aquí a Webnéticos a traernos la correspondencia, es una persona muy cool, de repente sea reemplazada por un robot como este. Y de hecho, en el website de la compañía anunciaron de que han logrado un acuerdo con la oficina postal noruega para empezar pruebas de lo que sería pues un robot que iría por las aceras a entregar paquetes. De verdad que sería... Entonces aquí hay otra nota hablando sobre cómo los robots están ocupando los espacios que han dejado las personas que, pues, los puestos de empleo que no han podido ser llenados por trabajadores. Estos robots está interesante porque tenemos otro feed aquí. Déjame ver si podemos tirarlo, porque este está como que más... Este está mejor. Vamos a ponerlo. So these were like typical, ground zero, feedbacks. And ahí podemos ver de una mejor forma el robot con los compartimientos abiertos. De hecho, déjame hacer un acercamiento aquí para que lo podamos ver mejor. Ahí está dando vueltas. Y una de las características de este robot es que puede girar en 0 grados. O sea, no tiene que tener... O sea, puede girar en su misma posición para pues cambiar de rumbo. Y una cosa importante, estamos viendo un delay en el audio porque esto parece ser de alguien con un celular, de alguien de la compañía que está con un celular allí y que está transmitiendo en la página de la compañía. Pero el feed oficial que nosotros tenemos es este. Y entonces pues aquí tenemos los dos. Así que pues vamos a usarlos ambos. Gracias a nuestro camarógrafo de Ottonomy. No, pero pon el robot, Vamos a escuchar. And the smaller ones, are actually not catering to the entire, type of customers which we are focusing on. So groceries, for example, a weekly grocery cannot accommodate in a small robot. And, that becomes that is missing out on a very, very important, type of customer. So that's why we kept a size which is between an on-road delivery robot or a typical, small size delivery robot. So the focus was more towards e-commerce, retail, and food and beverages. So that's how this size tiene una pantalla en la parte del frente que presumo pues hará anuncios y le dirá a la persona, mira, yo vengo de tal tienda, vengo a hacerte la entrega que te pediste. Outside the robot. So robot is a L-shaped platform, and the whole thing which you see, the white portion here, if you can just turn it. So everything which is here, this can be customized. So cabin are completely customizable. You can have 8 compartments, you can have 6 compartments, or you can have just one large compartment. Las compañías o las tiendas que contraten este robot pueden ordenarlo con diferentes compartimentos, 8 compartimentos, 6 compartimentos, 3 compartimentos, 2 compartimentos, lo que sea apropiado a lo que vayan a entregar. Pero está de lo más bonito. Se ve Yeah, I think last 50 feet is definitely one thing. So when you see the unattended deliveries mechanism to drop off packages, I think it's a very convenient way of dropping off packages or getting packages inside the robot as well without human intervention. So that kind of covers that gap, but we are still working on it. So, lo importante aquí, gente, es que la idea detrás de pues nosotros querer presentar esto de que está pasando en el CES es para que ustedes vean lo rápido que va el desarrollo de estas tecnologías y particularmente pues los robots autónomos, y no solamente son los carros que se guían solos. En este caso es
De nuevo, lo mencioné en el live anterior y lo quiero repetir. Todo trabajo que sea repetitivo, una cosa detrás de la otra, todos los días lo mismo, es potencialmente reemplazable por un robot como este. Sobre la cuestión de las entregas, pues, en este caso, aquí estamos en un segundo piso. Probablemente yo recibiría una notificación diciéndonos, mira, tu robot de entrega está allá abajo, no puedo subir, baja. Y pues entonces yo tendría que bajar y buscarlo, pero ni modo. Digo, aquí hay un elevador también que lo podría utilizar. Yo no sé cómo esto maneja esos asuntos. Yo presumo que no, porque no es para tanto. Pero sin duda alguna que, aunque no pudiese subir, pero el que llegue hasta aquí es más que suficiente. El Autobot Yeti es como se llama. No lo confundas con el vaso de llevarse líquidos por ahí. So yeah, that's a valid concern. So it won't hit back to anybody. But jokes apart, I mean, it can take pictures whenever any unusual, situation happens. It can take the GPS location and the pictures of the incident which is happening. Parece que un periodista le preguntó qué pasa si hay algún problema. Entonces, pues, el vehículo está equipado para tomar fotos, para reportar su localización vía GPS. But still, it's sturdy enough to hold some ground. Yes, that's something which it can definitely. Ahora, si alguien le cae a batazo, pues, camera coverage at multiple levels, and so that gives us good, angles to cover those images. Yeah. Thank you. Please. Delivery costs. So our goal is not to stick to a specific dollar per delivery, but what we are trying to do here is 50% reduction of the existing delivery cost for any customer. If you are talking about large retailers, the average delivery cost can be anywhere between $5 to $8. And if we talk about dice que de 5 a 8 dólares es lo que se está contemplando como costo por entrega por un robot como este. Pero eso es 5 a 8 dólares lo que le cuesta a la empresa, que a su vez le pasará ese costo al consumidor, o es eso lo que termina costándole al consumidor pagar por la entrega. Eso no quedó claro. I think that's a very, very good question here. So, large players have, stopped their programs around autonomous deliveries. And the reason is because it is no sé cuál es la pregunta. Autonomous deliveries. Unless it is their focused, one mission thing, it is not achievable. That's why regardless how big the players are, autonomous deliveries is something which will take a lot of, focus into the whole thing. So that's why, if it is a long, big company, just, a couple of engineers or a couple of hundreds of engineers, that's not going to... No, creo que están hablando sobre el mercado y lo competitivo que se espera que sea, ya que, pues, Raimundo y todo el mundo está produciendo vehículos autónomos. O sea, esa es la realidad. La industria a nivel mundial de la producción de sistemas autónomos está, pero más activa que nunca. Y ejemplo de esto, pues lo vimos, por ejemplo, por la compañía que estuvo antes de este live, que está produciendo vehículos para transportación pública, en el que caben 16 personas. Digo, 15 personas, no es un montón, pero un montón de esos vehículos funcionando de forma constante, autónoma, pues se puede contar con que pueden mover mucha gente. Y en este caso, pues, está la otra parte, el movimiento de artículos mediante las entregas. Y bueno, es muy fácil, viendo un aparato como este, imaginarse a Uber decirle a sus conductores actuales, ¿sabe qué?
Chao, pescado, ya no los necesitamos. Los sustituimos con esto. No en todas las circunstancias, pero es posible. Lo mismo DoorDash, lo mismo Uber, lo mismo Foodnet, lo mismo, bueno, prácticamente todas las entregas. Porque ¿para qué vamos a tener humanos si lo que necesitamos es llevar esto de punto A a punto B? Míralo de esta forma. Cuando tú vas al aeropuerto, tus maletas son sacadas del avión por personas, pero se ponen en un carrusel, en un conveyor belt, es como se llama. De ese punto a ese punto, la entrega de tu maleta es automatizada por un sistema autónomo. De llevarla de punto A, que es haberla sacado del avión, y sustituye eso con, por ejemplo, un restaurante que ha preparado tu almuerzo. Y esa parte, pues, hecha por humanos. De ahí, al momento de entregarlo a un vehículo como este, entonces ya la cosa cambia, porque ya ese proceso es automatizado. Igual que como la maleta, una vez la tiran en la correa, automáticamente, de forma autónoma, llega a donde tú estás para que la recojas y te vayas. Es la misma vaina. Pues esto, de hecho se trata vehículos como este. 6 kilograms per battery? Yeah. The package delivery system you showed, can the bin with the equipment hold more than one packages for different customers, or can you put different multiple? Yeah. So we have 2 cabins in the robot right now. So this robot is meant for 2 distinct deliveries. So, we do not, aggregate, deliveries within the same compartment. So we have specific cabins for specific deliveries. So you see a smaller one, a smaller cabin, which is like good enough for bottles, cold drinks. En los espacios que ellos le llaman cabinas, que se está abriendo ahora, es una entrega por viaje. No es como que hay varias entregas ahí, porque tú imagínate, hay 3 paquetes y yo pedí algo de 10 pesos y algo de 15. Ya ustedes saben que la gente se los puede robar. Así que es una entrega por viaje y se pone en las cabinas del vehículo. A ver si puedo hacer un acercamiento. The market potential is really big because delivery in Está general hablando has sobre el last potencial decade it has grown del like mercado. tremendously. Déjame But hacer un the most acercamiento a important las thing cabinas. is, what are the important critical customers to hit first? Le damos las gracias a nuestro camarógrafo o camarógrafa de Ottonomy, que no sabíamos que íbamos a tener este feed adicional. Pero bueno, qué bueno. So retail and F&B is something Ahí lo which we are podemos ver más de focusing on. cerca. But when it comes for unattended, e-commerce packages also comes into the picture. Ahí estamos viendo de cerca las cabinas. No Vamos a worries. irnos más de cerca todavía. Eso es alguien de la compañía con un celular allá en Las Vegas. They do. Ahí lo podemos ver. Yeah. So, me pregunto si eso a lo mejor alguien debería preguntarle allí So, si eso es there's a mobile refrigerado, app with which, si tiene customer forma is, de calentar informed lo que está allá about adentro. the, arrival of the robot, and also a QR code to open the packages. And also, there's a feature for the unattended ones. If the lockers in the facility, if in the building are integrated, then the robot will put these items in the locker itself. Drop these. No, it just drops on the lowermost, the locker packet. Yeah. Yeah. Ahí cerraron las puertas de los compartimientos. Yo iba a decir las compuertas. Bueno, se puede decir también. Increase in what? Sorry. Yeah, I think right now it's January. So last quarter, we actually scaled from one single customer in Q1 to almost 12, and all those 12 customers were So ya tienen really 12 clientes. La compañía tiene 12 now clientes. Actually,
It's more Espero about que the digan number of quiénes son. customers, but also each customer has multiple locations. So the size of the problem is like, it's that multifold. So, yeah. So to answer your question, I think, easy a growth of 10 to 15x is something which we are looking at this time. Yeah. Esto, la infraestructura que hay que think, montar any more questions? So para it's que the esto last one. funcione. Okay. Can you describe the logistics of delivery, like how the customer is using to deliver their goods? What do they see? ¿Qué dijo Harry? So one of the key, if I get the question right, so it's about the customer. How do they order or deliver? Like a customer it's one of your customers. Okay. Like if they get it, they're doing a delivery. How do they get that information to you? So I think one of the most important things is that they are looking at seamless operations, both from a scenario where robots are not dependent on a particular technology. For example, a lot of delivery robots in the market right now are purely dependent on GPS positioning for identifying where exactly they are. So that's one of the key differentiator, that we can navigate both indoor and outdoor spaces seamlessly. So that's why bringing items from inside the store to the parking lot or to your doorstep, that's something which can be done by end-to-end these robots itself. So I think that is one of the most important and critical factor. And apart from all the technical aspects, the configurability of the cabins also give them a lot of confidence and flexibility, because then they can have their experience also comes into the picture to design new cabins for themselves. Do you have advertising going to different industries such as warehouse, automations, manufacturing? La verdad es que casi no se So I escucha think, las preguntas de I los... think, so right now we are focusing on deliveries because warehousing De los is periodistas a que very están allí exciting market. presentes. It's a very populated market as well, and we are solving the last leg of the supply chain. Warehousing is the middle, like somewhere. So yeah. What centralized oversight do you have over a fleet of these and do you build into this to manage them in real time? I think Me están preguntando qué tipo that's something which is very de critical. operación So we central have tienen que tener fallback para poder monitoring operarlos. framework with which whenever the robot is not in any particular situation where it cannot drive on its own, it asks for help, and a remote teleoperator can assist in that scenario. Yeah. So that's something which is in place. Yeah, we have to have that. Yeah, and even if the technology is ready, I think the regulations will always push us to have that. Yeah. All right, so that was a wonderful Q&A. Thank you, everyone. And if you have more questions, if you want to talk more, so we are at North Hall, LBCC. Our booth number is 10070. And my name is Ritukar Vijay. You can find me on LinkedIn as well. So I'm an easy find. Thank you so much. Have a wonderful time. And, good luck for the CES. Thank you. Ok, bueno. Ya con eso pues concluye la conferencia de prensa de Ottonomy, la cual pues ayudó para que conociéramos lo que debo decir, la visión de una compañía en particular en cuanto a vehículos autónomos para realizar entregas, lo cual pues me confirma de que esto se está moviendo a una velocidad muy rápida y que pues es inevitable. O sea, va a pasar, no, está pasando ya. Y es ahí donde las compañías están pues moviéndose y las personas tienen que entender de que pues este tipo de cosas está sucediendo y aquellas personas que están en situaciones donde su trabajo es repetitivo, es un trabajo que pues se sabe que es lo mismo todos los días, pues es bueno que vayan buscando alternativas, porque la realidad es que todos estos tipos de trabajo
eventualmente van a ser llevados a cabo por robots. Eso estamos claros. Así que Ottonomy, obviamente de aquí a que eso llegue aquí a Puerto Rico, pues tardará un tiempo. Estas cosas todavía falta por probarlas. Ya vimos que la compañía está en el proceso de probarlo con la oficina postal de Noruega. Y bueno, veremos cuánto tiempo más tarda en lo que se sigue moviendo a través de todas las industrias y todas las empresas que se puedan beneficiar de este tipo de tecnología. Yo soy Wilton Vargas, gracias por acompañarme. Seguimos la cobertura del CES. Ya no se llama Consumer Electronics Show, se llama CES. Y próximo en agenda, vamos a verla aquí ahora, tenemos a la compañía TCL. Eso es en 27 minutos. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos al aire con la conferencia de prensa de TCL. Así que te esperamos para que te puedas enterar, o nos enteremos todos, debo decir, de las novedades de esta compañía, que si tú te suena el nombre, quiere decir que pues no estás mal. Es la compañía que fabrica televisores y un montón de otras cosas. Ellos siempre desde hace muchos años ya han estado presentándose en el CES, y bueno, en este año no es la excepción. Así que te esperamos en nada, a las 5 de la tarde. TCL desde CES 2023 en Las Vegas, Nevada. Yo soy Wilton Vargas. Gracias por la compañía y te espero ya mismo. Gracias.